Además de lo que venimos diciendo, hay un punto del programa que les habla de la función económica de las sociedades. Ya vamos a estudiar cuando hablemos de las teorías institucionalistas de la sociedad, esto de la función de la sociedad como institución en el mercado. Pero lo que sí podemos decir en cuanto a la función económica de las sociedades es que las sociedades son un medio para realizar la actividad comercial y van a permitir como medio técnico canalizar los ahorros de las personas, los aportes de las personas a los efectos de realizar la actividad comercial. Ese es uno de los fines que tiene, por los cuales es importante. El otro es porque opera como un instrumento jurídico que brinda seguridad a los terceros. Al estar todo regulado por la ley, uno ya sabe a qué atenerse cuando se involucra con una sociedad. Y esa seguridad es tanto frente a los propios socios y frente al aspecto interno de la sociedad como frente a terceros. Ese es un punto que les dé el programa que no quiero saltearlo para que también lo dejemos dado. En materia de diferencias entre sociedad civil y sociedad comercial. El Código Civil y Comercial nuevo ha derogado la figura o el contrato de sociedad civil. Ya no existe más la diferenciación que antes existía entre sociedad civil y sociedad comercial. Esa diferenciación estaba dada no por el tipo de actividades que realizaban las sociedades, sino por la forma jurídica que asumían. Si uno se constituía bajo la forma de una sociedad civil, era una sociedad civil, que era una simple escritura pública, constituía una sociedad civil. Para constituirse como sociedad comercial había que constituirse conforme a uno de los tipos que establecía la ley de sociedades. La sociedad de la ley de sociedades podía llevar a cabo actividades comerciales como actividades civiles. Lo hemos visto cuando analizamos el propio artículo 3. Las sociedades eran comerciales por el tipo social que se adoptaba, por la estructura, no por el objeto. En la actualidad no hay sociedades civiles. No se pueden crear sociedades civiles, eso ya lo vamos a estudiar cuando veamos bien la sección cuarta de la ley, pero sí va a haber sociedades civiles que se hayan creado a la luz del Código de Deles, del viejo Código Civil, que subsisten al día de hoy, porque no han sido disueltas ni liquidadas. Entonces, en ese sentido sigue existiendo esa diferenciación. ¿Cómo podemos clasificar a las sociedades? Las sociedades las vamos a estudiar clasificándolas de tres formas distintas, lo que son las sociedades de personas, las sociedades de capital, y en el medio vamos a encontrar las sociedades mixtas. El ejemplo común de las sociedades mixtas es las SRL, que tiene caracteres tanto de sociedades personalistas o de personas, como de sociedades de capital. Las sociedades de personas, ¿por qué se llaman sociedades de personas? Porque lo que interesa es la persona del socio. Eso se encuentra regulado y contemplado específicamente en la ley, da determinadas particularidades en relación a las personas de los socios, y es propio de la falta de organicismo, el autoorganicismo que se llama. Esto es, no hay una gran hay una gran libertad, mejor dicho, no hay una gran regulación, sino que hay una gran libertad para que los socios puedan organizar internamente el funcionamiento de la sociedad. Y el ejemplo común de la sociedad de personas es la sociedad colectiva. Eso ya lo vamos a estudiar en más detalle. El ejemplo de las sociedades de capital, por el contrario, son aquellas en donde no interesa la persona del socio, sino que interesa el capital, el aporte que se hace. Y se caracterizan por tener un organicismo marcado, diferenciado. Vamos a poder diferenciar en las sociedades de capital, cuyo ejemplo más común es la sociedad anónima, vamos a poder diferenciar claramente el órgano de gobierno del órgano de administración, del órgano de fiscalización. Eso está claramente establecido en la ley y el funcionamiento. Y es más, uno tendría que empezar a estudiar para que se comprenda el concepto de órgano y el funcionamiento interno de una sociedad, uno tendría que primero estudiar lo más complejo y después ir a lo más simple. Bueno, en el programa está planteado al revés y nosotros vamos a seguir ese planteo de empezar primero con la sociedad colectiva, la sociedad de personas, luego con la SRL y luego con la sociedad anónima. Desde ya, la sociedad anónima es lo más importante
porque es lo más complejo de desarrollar y donde están específicamente determinados cada uno de los aspectos que hacen a la vida societaria. Nos interesa en esta primera bolilla 1 saber esta diferente conceptualización entre clases de sociedades, de acuerdo a qué es lo que se tiene en cuenta: las sociedades de personas, sociedades de capital y las sociedades mixtas. Dijimos que la sociedad es una persona, ¿verdad? Como persona va a tener un nacimiento y va a tener una muerte. O sea, va a tener un momento de creación o de nacimiento y va a tener un momento de extinción. Hemos dicho que la sociedad es una creación del derecho, y que nace a partir de la inventiva humana y del intelecto de las personas. Nace la idea de crear un centro autogestante de obligaciones. Eso ya hemos hablado de derechos y obligaciones. Centro autogestante de derechos y obligaciones, así específicamente lo dicen Richard y Muñoz. Es un concepto que nos tiene que quedar la idea de imputación diferenciada, un centro de imputación diferenciada. Como persona, dijimos, nace y se muere. El programa les habla de teorías de la personalidad, en materia de personalidad de las sociedades comerciales. Vamos a tener la teoría de la ficción, la vamos a enumerar primero y la vamos a explicar sintéticamente después. Esto está explicado en todos los libros. Mi idea es darle nada más que una guía para que más o menos la entiendan, porque no es la idea repetir todo lo que digo yo. La primera teoría es la teoría de la ficción, la segunda teoría es la teoría negatoria de la responsabilidad, la tercera teoría, que es la que adopta nuestra ley, la teoría de la realidad jurídica, y la última teoría relacionada con la personalidad de la sociedad es la teoría institucionalista, que considera a la sociedad, aparte de ser una persona, como una institución. La teoría de la ficción postula, básicamente Savigny es el autor predominante en esta teoría. La teoría de la ficción engloba que las sociedades no son una realidad, sino que son una ficción jurídica que es receptada por la ley por fines prácticos, pero por nada más que eso. La teoría negatoria de la responsabilidad nos dice: no, ni siquiera son personas jurídicas, no podemos hablar de que son personas jurídicas. Cuando hablemos de una sociedad, más que hablar de sociedad, tenemos que hablar de el condominio de los socios actuando en condominio, haciendo algunas cuestiones. La teoría más relevante, que es la que adopta nuestro derecho, sobre todo a partir de la ley 19.550, es la teoría de la realidad jurídica. Esto es, le podemos atribuir personalidad a un ente ideal. De la misma manera que le atribuimos personalidad al Estado, por ejemplo, que también es un ente ideal. No es lo mismo hablar de Estado que nación. El Estado es la nación jurídicamente organizada. De la misma manera, así como le podemos otorgar entidad ideal al Estado, así como le podemos otorgar personalidad jurídica a un ente ideal, también podemos otorgarle personalidad jurídica a las sociedades que no dejan de ser eso, un ente ideal. Porque son realidades jurídicas, son necesarias para imputar derechos y generar obligaciones, como hemos visto. La cuarta teoría es la teoría de la responsabilidad, de la institución, como dijimos, que pone el acento en la responsabilidad que tiene la sociedad en el marco del mercado, en el marco del desarrollo de la economía, y cómo, en cierta manera, en algunas cuestiones, podemos hablar de un interés social distinto del interés de los socios, por ejemplo, o el interés de que la sociedad perdure por más de que sus socios no quieran continuar contra la sociedad. Algo que se discute, no vamos a entrar en temas tan profundos, porque son más cuestiones de posgrado, pero sepamos que existe. Ya vamos a ver algunas cuestiones que se plantean al respecto. Todas las sociedades son personas, dijimos, más allá de cómo la responsabilidad que puedan tener los socios o el régimen de responsabilidad que tengan los socios. Y algo que es importante, Nietzsche les puede decir lo contrario, pero tenemos que tener presente que la personalidad es algo que se tiene o no se tiene. Hay algunos autores, Nietzsche sobre todo, postula la idea de que la sociedad en algunos supuestos tiene personalidad precaria. Eso se lo van a discutir Royman y Richard,
claramente, es decir, o sos persona o no sos persona, de la misma manera que las personas físicas, o sos persona o no sos persona. Desde el momento en que estás concebido, sos persona para la legislación argentina. Y desde el momento en que se establece que has muerto legalmente, dejas de ser persona. No sos en el medio una casi persona o una cuasi persona o una persona con personalidad precaria. O sos persona o no sos persona. ¿Cuándo nace la personalidad de las sociedades? La sociedad nace con el consentimiento de los socios, no con la inscripción en el registro público. Esto es importante. Con el consentimiento de los socios nace la personalidad jurídica de las sociedades, nace esa persona distinta de los socios. Cuando se extingue la personalidad jurídica, no cuando la sociedad deje de tener actividad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La personalidad jurídica se extingue cuando se cancela la matrícula de la sociedad. Cada sociedad, cuando se inicia y se quiere inscribir para ser regular, una sociedad regular es aquella que tiene todos los efectos propios del tipo legal que adopta. Ese es el concepto de sociedad regular. Cuando una sociedad es regular, se tiene que inscribir en el Registro Público de Comercio. El Registro Público de Comercio es un registro que cada una de las jurisdicciones de la Argentina, o sea, cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, tienen en donde se inscriben a las sociedades. Se le da una matrícula, así como yo voy y saco mi DNI, esto es para todo el país, mi DNI, así como saco mi DNI, una sociedad se inscribe en este Registro Público de Comercio y ahí se le otorga un número de matrícula. Ya les mostraría un contrato, físicamente en algún momento vamos a ver un contrato. La sociedad va a dejar de ser sociedad cuando en el registro público se proceda a cancelar esa matrícula, que vamos a ver que para eso se requiere un trámite. No es que el simple cese en la actividad implique que la sociedad haya extinguido su personalidad como tal. No. La sociedad es persona hasta que se cancele la matrícula. Mientras tanto, sigue existiendo con el mismo grado de personalidad que tenía el día 1. Porque, como dijimos, o se es persona o no se es persona. El otro punto que les trata el programa es la llamada doctrina del órgano, o qué son los órganos societarios. Habíamos dicho que una sociedad tenía atributos, como toda persona. Tenía nombre, tenía domicilio, tenía patrimonio. La nacionalidad dijimos que lo íbamos a dejar en un veremos. En principio las sociedades no tienen nacionalidad. Lo vamos a ver cuando estudiemos sociedades extranjeras. Y lo que nos queda ver es la cuestión relacionada a la capacidad. Las sociedades van a ser todas capaces de derecho, porque son personas jurídicas. Lo que van a hacer son incapaces de hecho, porque no van a, como todo ente ideal, va a necesitar de alguien que la represente para actuar en la vida negocial. Entonces, capacidad de derecho en los términos del artículo 2, de acuerdo a los límites y con el alcance fijado en la ley, la sociedad es plenamente capaz de derecho. Lo que nos toca estudiar en la teoría del órgano es cómo esa sociedad, que es incapaz de hecho, se vincula con terceros. Y acá entra la figura del representante de la sociedad y qué vínculo tiene ese representante con la sociedad. Como una primera cosa, antes de entrar propiamente a la teoría del órgano y cómo diferenciar el concepto de órgano del instituto de la representación, que no, la representación como uno la estudia en contratos no es lo que vamos mejor dicho, el mandato como uno lo estudia en contratos no explica la vinculación que tiene la sociedad con sus representantes. Eso ya lo vamos a estudiar a continuación. Antes de hablar de ese punto específico, hablo 2 minutos sobre lo que es la teoría del ultra vires. La teoría del ultra vires es algo relacionado más que nada con
el derecho público y con la cuestión de la competencia. Y postula que todo acto que realiza una persona fuera de su ámbito de competencias es nulo, ya sea que ese ente sea público o privado. Esa es un poco la idea del ultra vires. Lo que se actúa ultra, lo que se actúa más allá del ámbito de competencia es nulo. Bueno, en materia de sociedades no es tan así. Vamos a ver que hay un artículo, el artículo 58, basado en la teoría de la apariencia, sobre todo, dirigido a proteger a los terceros. Vamos a ver que hay una protección mayor a los terceros que la relacionada con el objeto propio, el objeto social de la sociedad. Es un concepto que lo vamos a ver más en detalle. La idea es que tengamos el concepto de ultra vires, pero no es algo que se aplique en sociedades y no está receptado en el artículo 58. Esto es importante que lo sepamos. El artículo 58, que lo vamos a leer ya que estamos hablando tanto del artículo 58, pero lo vamos a estudiar mucho más en detalle en bolillas subsiguientes, así que no se preocupen. La primera parte del artículo 58 nos dice: el administrador o representante que, de acuerdo con el contrato por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Esa es básicamente la parte que me interesa que ahora veamos. Ya lo vamos a ver más en detalle, como les decía, en otros tópicos siguientes. Me interesa que sepamos eso. El concepto de ultravires que está relacionado con una cuestión de competencia propia del derecho público, que no se relaciona con el artículo 58, que busca tutelar a los terceros y, basándose en la teoría de la apariencia, brindar protección a los terceros, básicamente. Siguiendo con este tema de la teoría del órgano, nos topamos con este problema: cómo la sociedad expresa, cómo se vincula con terceros, cómo expresa su voluntad social. Dijimos que la sociedad era un ente distinto de los socios. Entonces, de la reunión de los socios, de la voluntad en común de los socios, va a salir una voluntad distinta a la que cada uno tiene. La legislación societaria y la doctrina societaria ha recurrido al concepto de órgano para explicar cómo la sociedad se vincula con terceros. Esta teoría del órgano sale en todos los libros. ¿Cuál es la idea? Un poco asemejar, así como la persona humana tiene una voluntad que uno no la puede ver, uno lo que va a ver son los órganos de esa persona expresando esa voluntad. Sus gestos, su boca, sus cuerdas vocales, etc. Son todos órganos, su cerebro, son todos órganos que vienen a expresar la voluntad interna de la sociedad. De esta manera, la teoría del órgano, como abstracción, me permite explicar ese proceso de toma de decisiones dentro de la sociedad y cómo se manifiestan a terceros. Lo que se va a manifestar a terceros va a ser la voluntad de la sociedad expresada a través de sus órganos. Esos órganos van a actuar como representantes de la sociedad. Y aquí es la primera cuestión que hay que diferenciar cuando hablamos de representación y de órgano. Los representantes de la sociedad no son mandatarios de la sociedad. Ustedes, cuando estudiaban representación y sobre todo contrato de mandato en contratos, deben haber estudiado la diferencia entre el negocio representativo y el negocio celebrado y el acto de representación, mejor dicho. El acto de representación que se da entre el representante y el representado, y el negocio representativo era el negocio jurídico que lleva adelante el representante con el tercero. Teníamos dos negocios distintos. Bueno, en materia de sociedad, en materia de representación orgánica, vamos a tener uno solo. El representante actuando en nombre, entre comillas, ¿no? Actuando en nombre de la sociedad, no es una persona jurídica distinta, como pasa con el representante en materia de contratos, sino que es la misma sociedad actuando.
No hay una disociación de personas, no hay una disociación de actos jurídicos, sino que los representantes son la propia sociedad actuando. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite diferenciar el concepto de representante de la sociedad del concepto de mandatario. Un mandatario, en relación a su mandante, le tiene que rendir cuentas. Eso no va a pasar en sociedades. La relación que hay entre la sociedad y su representante es una relación interna, orgánica. No hay una relación de mandato como pudiera haber entre un mandante y un mandatario. Los actos que realiza el representante no se imputan a la sociedad, son de la sociedad. Esa es la gran diferencia. Ya, esto, bueno, en materia de teoría del órgano, cualquier libro lo profundiza, así que no me voy a detener en esto. Sí me interesa diferenciar los elementos del órgano. Estos generalmente pueden ser puntos de los parciales. Todo órgano, ya vamos a ver cuáles son los órganos de la sociedad, pero todo órgano de la sociedad va a tener un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo del órgano van a ser las personas que lo conforman, las personas que ejercen las facultades y funciones que se atribuyen a ese órgano. Y el elemento objetivo van a ser dos cosas. Van a ser primero las normas que regulan el funcionamiento del órgano y las normas que le otorgan facultades al órgano. Y esto va a determinar estas facultades, las competencias de ese órgano, pero no de la sociedad. El elemento objetivo son las normas relacionadas con las facultades del órgano y las normas relacionadas con el funcionamiento del órgano. Ese es el elemento objetivo del órgano. Órgano, entonces tiene un elemento subjetivo, las personas, y un elemento objetivo, que son las normas de funcionamiento o de facultades. ¿Cuáles son los órganos en materia de sociedades? 4. Vamos a tener el órgano de gobierno, el órgano de administración, el órgano de representación y el órgano de fiscalización. En las sociedades de personas vamos a ver que van a estar diluidas las fronteras entre los órganos. En las sociedades anónimas, que era la sociedad con organicismo diferenciado, vamos a ver que claramente están delimitadas los distintos órganos con sus distintas funciones, con sus distintas normas que regulan su funcionamiento. Hasta acá más o menos estamos. Vamos a pasar a otro tema, que es la tipicidad de las sociedades comerciales. Hemos visto en el artículo 1 cómo la sociedad, mejor dicho, cómo se habla de un concepto, cómo se hace referencia a lo que es o a lo que son los tipos societarios. Y yo les he estado hasta ahora haciendo hincapié en la estructura, la sociedad como estructura jurídica, etcétera, etcétera. Un principio fundante de lo que era la ley 19.550, lo que ha sido siempre la normativa societaria, el concepto de la tipicidad de sociedades comerciales. El Código Civil y Comercial, con alguna regulación que ha hecho en el artículo 17 de la ley, ha puesto en crisis, ha puesto en jaque el principio de la tipicidad de las sociedades comerciales como característica. Ahora una sociedad que no se estructura bajo uno de los tipos establecidos en la ley no es una sociedad nula, sino que es una sociedad simple, así le vamos a llamar. Pero no es una sociedad que podamos decir que es nula. Pero bueno, ese es un detalle de cómo está y eso ha puesto en discusión en la actualidad cuán importante es la tipicidad en materia de sociedades comerciales. No vamos a entrar tampoco en esa discusión, sí nos interesa saber que la ley, en su título segundo, establece distintos tipos. La sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la SRL, la sociedad anónima. Son distintos tipos, distintas estructuras societarias, organizativas, que nos establece la ley, con carácter normativo, en donde se regulan derechos y obligaciones. Esa es la idea un poco en materia de tipicidad, en cualquier libro sale, así que no tenemos problema. Richard y Muñoz, en algo interesante también que hay que tener en cuenta, nos hablan de diferenciar entre tipicidad de primer grado y tipicidad de segundo grado. Tipicidad de segundo grado son diferenciar entre los distintos tipos societarios.
diferenciar una sociedad colectiva de una sociedad anónima de una SRL. Eso es tipicidad de segundo grado. Tipicidad de primer grado es diferenciar una sociedad de otros negocios asociativos. ¿Cómo diferenciamos una sociedad de una UTE? Bueno, parecería que no hay problema. El gran drama se va a dar, lo vamos a estudiar en la bolilla respectiva de las sociedades no constituidas regularmente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, una sociedad de hecho y una UTE? O, si alguien es del interior, una persona que tiene un campo y que arrienda su campo y que el precio de ese arrendamiento no es un monto fijo en dinero, sino que es un monto supeditado a la suerte que tenga la actividad comercial que se va a llevar en ese arrendamiento, por ejemplo, una cosecha. Entonces yo le voy a pagar el 10% de la cosecha. Bueno, ese contrato en donde es un contrato aleatorio, donde el precio es aleatorio, o podría hablarse de que tenemos una sociedad de hecho, instrumentada a través de un contrato en fraude a la ley, pero una sociedad de hecho al fin. Más que ser arrendatario y arrendador, somos socios. Bueno, discusiones que se podrían dar en torno a la tipicidad de primer grado. Sepamos que existen, no vamos a entrar mucho en esa cuestión. Otro punto que toca el programa es el relacionado con la unipersonalidad de las sociedades. Hasta ahora hemos leído del artículo 1 la definición, y yo me he hecho referencia a la idea de dos o más personas para constituir una sociedad. El artículo 1, en su nueva reforma incorporada por el Código Civil y Comercial, nos trae el siguiente agregado. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Ya vamos a estudiar más en detalle esto en otras bolillas en general, pero sí me interesa, para cumplir con el punto del programa que nos obliga a hablar de la unipersonalidad, hablar un poco de lo que ha sido la crisis de la pluripersonalidad. Las sociedades fueron pensadas, como habíamos hablado al hacer referencia a los antecedentes históricos, como instrumento para unir la voluntad de varias personas. Pasó que muchas veces fue utilizada la sociedad como un instrumento en donde una persona quería limitar su patrimonio para realizar un determinado negocio y recurría ficticiamente al concurso de la voluntad de otra persona nada más que para cumplir con el requisito de la pluralidad societaria. Y eso generó el fenómeno de las llamadas sociedades de Cómodo, por Cómodo, el emperador romano de Gladiador, que seguramente lo deben conocer. Las sociedades de Cómodo, ¿qué significaban? Una persona que tenía el 99,99% de las acciones de una sociedad anónima, por ejemplo, y había una persona, la mujer, la mucama, el hijo, que tenía el 0,01% de las acciones. Con eso se cumplía la pluralidad societaria, pero en la práctica había un solo socio, porque el otro socio era un socio decorativo, que no pinchaba ni cortaba, por así decirlo. Entonces se empezó a discutir mucho la doctrina y a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Estas sociedades son válidas? ¿No son válidas? La ley exige la pluralidad de socios. Y se discutió bastante sobre la necesidad efectiva de que haya como requisito necesario para la existencia de una sociedad la pluralidad de socios. Y se mencionó, lo vamos a hacer también someramente, a algunos institutos jurídicos en nuestro ordenamiento jurídico que prevén patrimonios diferenciados pero a cargo de una sola persona. Por ejemplo, teníamos el fideicomiso. El fideicomiso es un patrimonio de afectación para realizar negocios que está a cargo de una sola persona, inscrito a nombre del fiduciario. Lo mismo, el fondo de comercio está inscrito a nombre del comerciante. O la aceptación de herencia con fines de inventario. Va a haber una masa hereditaria a nombre de una sola persona y protegida en relación al patrimonio personal de los herederos. Entonces, hay supuestos en donde hay una sola persona que maneja un patrimonio específico, que esa era la idea de las sociedades.
A su vez, en nuestro derecho, también autores postulaban la idea decían, miren, ya existen las sociedades unipersonales. Van a estudiar en derecho administrativo lo que son las sociedades del Estado. Las sociedades del Estado no exigen la pluralidad de socios. Cualquier Estado, de esto tenemos como ejemplos prácticos, en la vida práctica, por ejemplo, la TAMSE de la municipalidad, o lo que era la CRECE en la municipalidad, eran sociedades en donde el socio era el Estado municipal. No había otro socio, además del Estado municipal. Y teníamos sociedades del Estado. Transporte Automotor Municipal, Sociedad del Estado, TAMSE. Córdoba Recicle, Sociedad del Estado, CRECE. Y ahí teníamos la Sociedad del Estado, expresamente preveía la posibilidad de sociedades unipersonales. Después, nuestra ley de sociedades con anterioridad al Código Civil y Comercial decía que una sociedad de dos socios, en donde uno de los socios fallecía o le adquirían la participación societaria o por la causa que fuere, dejaban de ser dos socios y pasaba a ser uno solo, la sociedad, como hemos visto, no dejaba de ser tal. Lo único que había era una particularidad en torno a la responsabilidad que iba a tener ese socio, que tenía la obligación de o recomponer la pluralidad societaria o asumir responsabilidad solidaria por las deudas de la sociedad. Pero la sociedad seguía estando. Entonces, todo esto hizo discutir mucho en la doctrina de decir, bueno, ¿por qué no legalizamos en la práctica, sobre todo citando algunas cuestiones de derecho comparado y demás, ¿por qué no legalizamos en la práctica la idea de crear una figura para permitir emprendimientos unipersonales? Bueno, en vez de crear, como en otros ordenamientos, la figura de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, crearon la idea de la sociedad unipersonal. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo uno es socio de uno mismo? Una sociedad unipersonal es una contradicción. Podría pensarse en eso de manera correcta, que es una contradicción. Creo yo que se utilizó la idea de sociedad unipersonal porque era lo que se venía hablando en doctrina, era el nombre común, por así decirlo. ¿Cómo está regulado en nuestro derecho el tema de la sociedad unipersonal? El artículo 1 y algunos otros artículos, ya lo vamos a ver esto en más detalle, nos dice que la sociedad unipersonal solo puede constituirse bajo la forma jurídica de una sociedad anónima. O sea, solo pueden existir lo que se llaman sociedades anónimas unipersonales, o SAU. ¿Qué características particulares tienen las sociedades anónimas unipersonales, las SAU? Los artículos importantes o interesantes para leer en relación a este tema de la SAU son, aparte del artículo 1, el artículo 299, inciso 7, 255 y 284, siempre en la última versión. Las SAU van a tener particularidades en cuanto a su nombre, en cuanto a la suscripción e integración de su capital social, en cuanto a su órgano de administración, en cuanto a su órgano de fiscalización. Van a estar sujetas a su vez a fiscalización estatal permanente del Estado. Ya vamos a ver también en detalle qué significa todo eso, no se preocupe. Y lo que nos dice la ley es, el artículo 1, una persona puede constituir una SAU. Una persona puede constituir una SAU, una primera sociedad anónima unipersonal, otra segunda sociedad anónima unipersonal, una tercera, las que quiera. Lo que no puede es que el constituyente de una SAU sea a su vez una SAU. Yo puedo tener una sociedad anónima que constituye una SAU, puedo tener una persona física que constituye una SAU. Nunca voy a poder tener a una SAU que constituya una SAU. Ese es un poco, espero que no se le haga un trabalengua, pero esa es un poco la idea de esta última parte del segundo párrafo del artículo 1. La gran discusión que se plantea no es en relación a la unipersonalidad o las sociedades unipersonales originarias o la constitución de sociedades unipersonales, porque es muy simple.
cuando uno quiere constituir una sociedad unipersonal, solo va a poder constituir una sociedad unipersonal bajo la forma de una SAO. El gran problema se va a dar con aquellas sociedades ya constituidas como pluripersonales, o sea, aquellas sociedades pluripersonales, pensemos en una sociedad anónima pluripersonal, en una SRL pluripersonal, en una sociedad colectiva pluripersonal, que dejan de ser pluripersonales y pasan a ser unipersonales. El fenómeno es lo que se llama la unipersonalidad derivada, o que se da en el transcurso de la vida de la sociedad. Bueno, eso genera, sobre todo en materia de SRL, un gran interrogante, que genera varias discusiones doctrinarias, lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a volver locos con ese tema, pero sepamos que genera alguna discusión porque no, hay un vacío ahí legal. Con esto también lo remito a los libros, está bien detallado en todos los libros. Lo último que nos va a quedar de ver ahora es lo relacionado con la personalidad, el abuso de la personalidad, los daños de los socios hacia la sociedad y la inoponibilidad de la persona jurídica. Este punto, les diría, es el punto más importante de la bolilla. ¿Por qué? No es que hay un punto más importante que otro, pero lo relacionado con el artículo 54 de la ley, no solo porque sean preguntas de final o de parcial, sino porque son las cuestiones que el abogado tiene que tener en cuenta cuando se involucra en el asesoramiento de una sociedad o eventualmente en algún conflicto societario de una sociedad. El artículo 54 es un artículo al que tenemos que echar mano cuando estudiemos la existencia de daños en materia societaria. Ya eso lo vamos a hablar más en detalle a continuación, pero este tema a lo que le tenemos que adicionar la cuestión de los administradores y la responsabilidad de los administradores son el ABC de todo conflicto societario. Eso es importante saberlo. Conjuntamente con el desarrollo y la dinámica de las asambleas, son el ABC de los conflictos societarios y es importante tenerlos presentes porque son cuestiones prácticas que se pueden dar en la vida profesional. Dijimos que el artículo 2 de la Ley de Sociedades nos dice que la sociedad es una persona jurídica con el alcance previsto en esta ley. Y hemos hablado bastante de cómo la sociedad es un recurso técnico, jurídico, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho que también la personalidad no se pierde porque sí. O se es persona o no se es persona. Y es persona jurídica, la sociedad es persona jurídica, ¿hasta cuándo? Hasta que se extingue la matrícula. El gran problema se va a dar cuando los socios recurran a la estructura de la sociedad para frustrar los derechos de terceros. Cuando utilicemos a la personalidad de la sociedad no para los fines para los que está prevista, no con los alcances establecidos en la ley, que me dice el artículo 2, sino para cuestiones extrasocietarias o para vulnerar los derechos de terceros. La ley sanciona estos supuestos. Las sociedades no pueden ser un instrumento para el fraude, no pueden ser un instrumento para la consecución de fines extrasocietarios, no puede ser un vehículo para frustrar a terceros. Ya vamos a ver cómo. Les dije yo que cuando estudiamos los antecedentes históricos habíamos hablado de la ley 22.903. Una de las grandes reformas que trae la ley es la incorporación del instituto de la inoponibilidad de la persona jurídica. Esto es, introducir una sanción cuando la personalidad de la sociedad es utilizada abusivamente. Antes de que se sancionara, no es que antes de que se sancionara la ley 22.903 se pudiera utilizar a la sociedad de manera fraudulenta y no había ningún problema. No, al contrario. Lo que se hacía en esos momentos era recurrir a una interpretación armónica del artículo 2 de la Ley de Sociedades, que siempre estuvo igual, la idea de que una sociedad es persona con el alcance fijado en la ley, y haciendo un razonamiento en contrario, cuando se va
del alcance establecido de la ley, deja de ser persona. Y de esta manera se buscaba hacer responsables a los socios por aquellas actuaciones de la sociedad que se desviaban de ese fin societario. Con el artículo 54, sobre todo en su tercer párrafo, se introduce la teoría, o mejor dicho, para hablar con más propiedad, encuentra recepción normativa en nuestro derecho lo que es llamado en la doctrina, en el derecho extranjero, el levantamiento del velo societario, o en inglés lo que se llama el lifting the corporate veil, o en el derecho francés lo que se llama conocer al maître de l'affaire. Todas figuras jurídicas que hacen lo mismo, hacen referencia a lo mismo. Correr el velo societario para, le llama teoría del disregard también en el derecho anglosajón, correr el velo societario para imputar el acto a quien ha utilizado, imputar el acto a la persona que ha utilizado fraudulentamente el vehículo societario. Eso específicamente está regulado en el artículo 54 tercer párrafo de la Ley de Sociedades. Antes de ingresar específicamente a lo que es la inoponibilidad de la persona jurídica como sanción, me interesa, aparte porque es pregunta de parcial y es muy importante, y esto en todos los conflictos societarios se pasa por arriba, estudiar, antes de estudiar el tercer párrafo del artículo 54, estudiar el artículo, los párrafos 1 y 2 del artículo 54. El artículo 54 nos va a regular lo relacionado con los daños que los socios le pueden ocasionar con su conducta a la sociedad. Esto es un conflicto societario de fundamental importancia, porque un socio podría acusar a otro socio de haberle ocasionado un daño a la sociedad, o la propia sociedad acusar a un socio de causarle daños a la sociedad, como por ejemplo por actuar en competencia, o por revelar un secreto, o por salir a hablar mal en la prensa de la propia sociedad. Esos podrían ser conductas que dañen a una sociedad, que le hagan perder, por ejemplo, valor en la bolsa, o valor de sus acciones, o hacer un mal negocio, o generarle problemas legales. Entonces, por todos esos problemas, en todos esos supuestos, la sociedad le podría iniciar una acción de daños y perjuicios, así como si fuera un choque. Podría iniciar una acción de daños y perjuicios, va a tener que probar los daños, por supuesto, pero le podría iniciar una acción de daños y perjuicios contra ese socio. Ese es el párrafos 1 y 2 del artículo 54. El párrafo 3, o lo que es llamado el artículo 54 ter, en la jerga y en todos los libros hace referencia así, nos habla de lo que son actos realizados por la sociedad, pero en donde la actuación de la sociedad es utilizada como un instrumento para conseguir fines extrasocietarios o burlar los derechos de terceros. Es utilizada por los socios. Entonces, esos actos de la sociedad no se imputan a la sociedad, sino que se imputan a los socios. Y si a su vez esos actos generaron daño, ese daño debe ser reparado por los socios que lo hicieron posible. Tenemos dos esferas distintas en el artículo 54. Una, daños ocasionados por los socios a la sociedad, párrafos 1 y 2, y actuaciones de la sociedad que, en vez de imputarse a la sociedad, se imputan a los socios. Este es el artículo 54 tal. Vamos a estudiar primero párrafos 1 y 2 del artículo 54. Primer párrafo nos dice: el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de quienes, no siéndolo, la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar. El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes, no siéndolo, la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios.
el socio o controlante que aplicará los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia de tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Acá nos interesa básicamente la noción de socio, no vamos a entrar en la cuestión de controlante o no, porque control societario es algo que vemos en una de las últimas bolillas, no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es el concepto de que un socio puede ocasionar daño a la sociedad. Si le ocasiona un daño, va a tener que responder. ¿Cómo responde? Responde aplicando los principios generales, el régimen general de la responsabilidad civil. Tendremos que probar la culpa o el dolo. El dolo es generalmente mucho más difícil de probar, pero una culpa, que es básicamente una negligencia, puede generar un daño aún sin intención de dañar. Esa es la idea un poco de la culpa. Si probamos el daño y probamos el resto de los elementos configurativos de la responsabilidad civil, la sociedad le va a poder reclamar a ese socio los daños derivados de esa actuación culposa o dolosa. Y el socio no va a poder decir, bueno, pero mi actuación te generó lucro, te generó beneficio. No importa, no se puede compensar. La segunda parte de este primer párrafo nos lo dice de esa manera clarito. Lo importante es el concepto. El socio puede dañar a la sociedad con su conducta, ya sea dolosa o culposa. Y la sociedad puede reclamarle daños y perjuicios a ese socio a causa de ese daño. Esa es la primera parte. El segundo párrafo del artículo 54 es un tema menor a lo anterior, pero que nos interesa también tener en cuenta. Aquellos socios que usen recursos de la sociedad para un uso propio y provocan un daño, van a tener que también repararlos. Y las ganancias no van a ir a los socios, sino que van a ir a la sociedad. Las ganancias del uso de esos bienes de la sociedad van a ir a la sociedad y no a los socios. Es si se quiere, un corolario de lo dicho anteriormente. Lo principal de esta parte del artículo 54 es la idea de que el socio puede ocasionar daños a la sociedad. Y si hay daño y se configuran los factores de la responsabilidad civil, ese socio tiene que responder frente a la sociedad. Por supuesto, haciendo aplicación de todos los requisitos, de todos los elementos de la responsabilidad civil, pero se lo va a poder hacer responsable a ese socio. El artículo 54 ter, la inoponibilidad de la persona jurídica, es esta otra parte del artículo 54 que pasamos a estudiar a continuación. Lo vamos a leer para dejarlo leído y vamos a hacer varias consideraciones al respecto. Artículo 54 ter, inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación de la sociedad que encubre la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. ¿Cuáles son los puntos a subrayar de este tema que ya lo vamos a explicar a continuación? Primero, la idea de recurso para violar la ley. Después, se imputará, esto es importante subrayarlo, y después hay una coma en el artículo y dice quiénes responderán. Primero hablamos de imputación y después hablamos de responsabilidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es la imputación, otra cosa es la responsabilidad. Responsabilidad vamos a atribuirle a los socios siempre que haya habido daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Vamos a ver que esto se da porque hay supuestos de inoponibilidad de la persona jurídica en donde puede no haber un daño para la sociedad. ¿Qué es la inoponibilidad de la persona jurídica? Bueno, lo primero que hay que señalar es qué es la inoponibilidad. La inoponibilidad es una sanción. ¿Y en qué consiste esta sanción? La inoponibilidad es una suerte de ineficacia, nos van a decir los autores. ¿Qué significa que es una ineficacia? ¿O por qué utilizamos el concepto de ineficacia? Para diferenciarlo del concepto de nulidad. Si fuera una sanción de nulidad, diríamos que ante determinado supuesto se declara la nulidad de la sociedad y la sociedad deja de existir como tal. ¿Cuál es la consecuencia de la nulidad en todo contrato? Que se tiene que volver todo para atrás. Eso no ocurre en
materia de inoponibilidad de la persona jurídica. No hay nulidad. La sociedad sigue existiendo. Lo que va a haber es ineficacia. ¿Qué implica la ineficacia como sanción? Que un determinado acto jurídico no produce los efectos que está destinado a producir. En este caso, la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿qué implica? Que en relación a un determinado acto estipulado en las causales o en las conductas que se prevé de la norma, ese acto no se va a imputar a la sociedad, no va a generar efecto en relación a la sociedad, va a ser ineficaz en relación a la sociedad, va a ser inoponible a la sociedad y va a ser imputable a los socios que lo hicieron posible, a los controlantes que lo hicieron posible. Esa es la idea de inoponibilidad de la persona jurídica. La persona sigue siendo la misma siempre. Acuérdense lo que dijimos. No hay personalidad precaria, la personalidad se tiene desde el momento de nacimiento hasta que se extingue. La persona es la misma. Lo que pasa es que en relación a un determinado acto o a un determinado conjunto de actos, pero siempre en relación a una cuestión específica, los efectos de ese acto, entiendan por qué se le llama el corrimiento del velo societario, o la perforación de la personalidad o la inoponibilidad de la persona jurídica. La personalidad de la sociedad la corremos de lado y le imputamos ese acto realizado con ese tercero a los socios en vez de a la propia sociedad. Sacamos a la sociedad del medio y nos vamos a imputar ese acto a los socios. Dejamos sin efecto en relación a la sociedad y los efectos del acto los imputamos a los socios. Ese es un poco el concepto de levantamiento del velo societario, corrimiento del velo societario, disregard the legal entity, dejamos de lado la entidad legal de la sociedad, piercing the corporate veil, penetramos el velo corporativo o el velo societario, hablamos con el maître de l'affaire, hablamos con el dueño del negocio. Un poco lo que son los conceptos del derecho extranjero y cómo lo traemos a nuestro derecho, cómo está pensado el artículo 54 ter. Lo importante, entonces, la inoponibilidad es completamente distinta a la nulidad, es completamente distinta a la pérdida de la responsabilidad. Lo único que hay es inoponibilidad de la persona. Los socios no van a oponer, no van a poder oponer la persona en relación a ese tercero. Se va a quedar vinculada ese tercero con los socios. Hay una cuestión más doctrinaria que otra cosa que Richard y Francisco Jungenbach hablan de que no es que lo que es inoponible es la persona, sino los efectos del tipo, pero es una doctrina, les diría, no tan seguida. Royman habla claramente de que lo que es inoponible es la persona, la personalidad de la sociedad en ese acto específico, más que los efectos propios del tipo. No nos vamos a entrar mucho en eso. Sí me interesa una pequeña diferenciación, que también la pueden encontrar en cualquier libro, a hablar de inoponibilidad. La inoponibilidad, por supuesto, al ser una sanción y al ser un instituto, lo vamos a poder utilizar en pleitos judiciales sobre todo, y vamos a poder hablar de inoponibilidad activa cuando el instituto de la inoponibilidad va a beneficiar a terceros, o de inoponibilidad pasiva cuando el instituto de la inoponibilidad va a beneficiar a la sociedad o a los socios. ¿Cuál sería un ejemplo de esto último? Una declaración de inoponibilidad en donde la inoponibilidad beneficia a los socios. Pensemos en un contrato de alquiler suscrito entre varias personas, que luego esas personas conforman una sociedad y establecen que la sede social de esa sociedad va a ser ese inmueble que están alquilando. Y viene el dueño del inmueble y dice, no, yo el contrato lo realicé con las personas físicas, no con la sociedad me está ocupando, voy a desalojar a la sociedad y los voy a desalojar a ustedes. Bueno, ahí los socios y la sociedad podrían decir, no, oiga,
el contrato en realidad lo realizó con la sociedad. Vamos a oponer la inoponibilidad, valga la redundancia, como defensa para que no nos pueda echar a la sociedad ni a nosotros de este inmueble. Ese vendría a ser un ejemplo de inoponibilidad pasiva. Un ejemplo, por supuesto, de laboratorio, pero más o menos para que sepan que hay otro supuesto más allá de la inoponibilidad activa, que es el más común. La inoponibilidad activa se da cuando quien reclama la inoponibilidad, quien se va a beneficiar de la declaración de inoponibilidad, va a ser un acreedor, un tercero en relación a la sociedad. La inoponibilidad activa directa es la más común cuando acreedores, que son acreedores primigeniamente, en un primer lugar, de la sociedad, reclaman la inoponibilidad para imputar el acto a los socios. Esto se da, es el supuesto más común y se da en supuestos de reclamos laborales, por ejemplo, en donde los acreedores laborales quieren correr el velo societario e imputarle determinados actos a los socios. También se da en materia tributaria cuando el fisco quiere correr el velo societario e imputarle determinados actos de la sociedad a los socios. La inoponibilidad activa indirecta se da cuando quienes reclaman la inoponibilidad de la sociedad son acreedores de los socios. Y por lo menos algunos ejemplos también de laboratorio se dan en el siguiente caso. Un socio, esto se da en materia de familia, es común, o por lo menos los ejemplos se dan en ese fuero, cuando hay un cónyuge de uno de los socios que quiere declarar la inoponibilidad de la persona jurídica porque considera que la sociedad persigue algún fin extrasocietario, por ejemplo, burlar la cuota que le correspondiera en la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces se pretende declarar la inoponibilidad no para que se beneficie un acreedor de la sociedad y poder imputarle un acto a un socio, sino acá tenemos un acreedor del socio que quiere que se declare la inoponibilidad también a su favor, pero ese acreedor primigeniamente es un acreedor del socio, un acreedor personal del socio por un tema personal y no un acreedor de la sociedad como se da en el caso de la inoponibilidad directa. Esto es básicamente un apartado que hay que tener en cuenta porque me interesa que sepan eso, no es algo fundamental, pero me interesa que lo dejemos dicho. Ahora vamos a pasar a desmenuzar un poco lo que es el artículo 54 ter, para poder diferenciar este artículo de otros artículos que vamos a ver en la ley, como el artículo 19 y otros, sobre todo por las malas interpretaciones que puede haber dado la Corte y se pueden dar en algunos tribunales laborales sobre la responsabilidad de los socios. No es lo mismo, el artículo 54 ter es muy claro, no es lo mismo hablar de imputación, y los ejemplos que hemos dado lo corroboran. No es lo mismo hablar de imputación que hablar de responsabilidad. Responsabilidad, acuérdense de esto, va a haber responsabilidad única y siempre que se configuren todos los requisitos, todos los elementos configurativos de la responsabilidad civil, que podamos probar el daño, que podamos probar el factor de atribución y que podamos probar sobre todo la relación de causalidad. Porque puede haber socios que ni pinchan ni cortan en la sociedad, no tengan capacidad para decidir absolutamente nada y no por eso lo vamos a hacer responsables de las macanas que se hayan mandado los socios mayoritarios, por ejemplo. La inoponibilidad, dijimos, es una sanción. La regla siempre es que la sociedad es persona. Vamos a declarar inoponible esa personalidad cuando se den los supuestos normativos que nos establece la
la ley de sociedades en su artículo 54 tal. Ahora, se plantea una discusión en la doctrina. Ese levantamiento se tiene que dar con criterio restrictivo o con criterio no restrictivo. La respuesta es cuando corresponde. O sea, no hay por qué erigir a la personalidad como algo intachable, pero tampoco es algo que lo tengamos así como así desechable. No es que todas las sociedades están constituidas para el fraude y demás. No, vamos a tener que probar efectivamente que los presupuestos que nosotros reclamamos engastan o se encuentran abarcados en los supuestos que nos establece la ley, ¿no? Pero siempre que concuerde con lo establecido en la ley, cuando corresponda declarar inoponible la personalidad jurídica, levantar el velo societario, corresponde hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que les vuelvo a decir, una cosa es la imputabilidad y otra cosa es la responsabilidad. No toda imputación implica responsabilidad. Por eso la ley lo distingue, establece una coma, porque son cuestiones distintas. Y siempre que hablemos de responsabilidad, hablamos de la teoría general de la responsabilidad civil y de los elementos que la configuran. Vamos a leer algunas cuestiones propias del 54 tal. Nos dice la actuación de la sociedad. Primera cuestión. No nos habla de la constitución de la sociedad, no hablamos de una sociedad constituida para delinquir. Eso es otro supuesto que está establecido en la ley, artículos 18 y 19. Y aparte, ninguna sociedad se constituye en la práctica. Nadie dice vamos a constituir una sociedad para violar los derechos de terceros o para hacer esta actividad completamente extrasocietaria. Son supuestos de laboratorio que en la práctica no se dan. Pero lo importante es que la ley utilice este vocablo de manera diferenciada. Nos habla de la actuación. El concepto de actuación es distinto del concepto de constitución y es distinto del concepto de actividad social. Eso ya lo vamos a ver cuando estudiemos objeto social. La actividad es el objeto social puesto en funcionamiento. Acá hablamos de actos de la sociedad. Puede ser un solo acto cuando hablamos de actuación, o pueden ser varios. Eso no nos interesa, pero no es lo mismo hablar de actuación que de hablar no es lo mismo hablar de actuación que hablar de actividad. Después nos dice la norma que encubra la consecución de fines extrasocietarios. ¿Qué es un fin extrasocietario? Todo aquello que no es un fin societario. O sea, es un concepto establecido de manera abierta y vaga a propósito, para que el juez pueda, en su caso, rellenar ese concepto. La idea de ir contra un fin distinto a los fines societarios. ¿Cuál es el fin societario? La realización de aportes para obtener una ganancia a través del desarrollo de una actividad. Lo importante es el verbo que encubra. La idea de que la actuación de la sociedad encubra, ampare la consecución de esos fines. Fines extrasocietarios que no necesariamente son ilícitos. O sea, esto también es importante tenerlo en cuenta. Lo hemos dado en los ejemplos anteriores. No teníamos en algunos casos fines ilícitos, pero sí teníamos fines extrasocietarios. Bueno, en esos casos, esa actuación de la sociedad que encubre esos fines extrasocietarios se le imputamos al socio en vez de imputárselo a la sociedad. Esa es la primera hipótesis que nos plantea el 54 ter. La otra hipótesis es cuando la sociedad constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros. Lo podríamos resumir diciendo constituye un mero recurso para violar la ley, porque violar la ley es violar el orden público, violar la buena fe o frustrar derechos de terceros, es todo lo mismo. Lo importante es el concepto de mero recurso. ¿Por qué? Porque no es que la sociedad con su actuación violó la ley. Eso puede pasar, y de hecho pasa muchas veces. Dejó de pagar un impuesto y violó la ley en cierta manera. O sea, en esos supuestos no vamos a imputar esa violación de la ley efectuada por la sociedad, no la vamos a imputar a los socios, ¿no? La ley, el artículo 54 tal nos dice, vamos a imputar esa actuación de la sociedad a los socios cuando la actuación de la sociedad constituye un mero recurso para violar la ley. Esta idea de mero recurso nos tiene que llevar,
mentalmente a la idea de instrumentalidad en la actuación. O sea, haber utilizado a la sociedad como un instrumento para violar la ley. Dijimos que la sociedad no puede ser un instrumento para el fraude, no puede ser un instrumento para violar la ley. Bueno, acá es precisamente cuando lo vemos. No es violación de la ley por parte de la sociedad igual imputación al socio. No, es actuación de la sociedad, utilizada la sociedad como un recurso, como un instrumento para violar la ley, imputación a los socios. Solo cuando podamos probar esa instrumentalidad, la idea de mero recurso que nos menciona el artículo 54 ter, recién ahí vamos a poder hablar de imputación a los socios. Y esto yo hago especial hincapié en este tema porque, sobre todo en el foro laboral, en Córdoba, y a nivel Corte Suprema, y a nivel tribunales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, se confunde mucho. Una sociedad lo tenía en negro al trabajador, entonces tienen que responder los socios. Una sociedad no le pagó horas extras al trabajador, tienen que responder los socios. No. Todos esos supuestos son supuestos ilegales. Está claro que tener un trabajador negro, no pagarle las horas extras o tenerlo bajo una categoría inferior, son todos supuestos de violación de la ley, frustración de derechos de terceros. Está clarísimo. Ahora, solo vamos a poder imputar las consecuencias de ese accionar ilícito cuando la sociedad haya sido utilizada como un mero recurso para violar la ley, como un instrumento. En otros casos, no vamos a poder imputar a los socios. Veremos a quién podemos imputar, pero a los socios no. Solo vamos a poder imputar a los socios cuando la actuación de los socios implique una instrumentalidad en el accionar, en la conducta, en el desarrollo de la actuación de la sociedad. De ahí que la clave, como dijimos, es la idea de mero recurso. La ley nos habla después de se imputará. Bueno, ya hemos hablado de la idea de diferenciar imputación de responsabilidad. Por último, no voy a volver sobre el tema para no agotarlos. Ese tema ya hemos hablado bastante de la diferencia entre responsabilidad e imputación. Sí me interesa poner énfasis en lo siguiente. Habla que le hicieron posible, nos dice la norma, quienes respondieran solidaria y ilimitadamente por los perjuicios causados. Responder por los perjuicios causados nos va a llevar a dos cosas. Primero, probar esos perjuicios y segundo, ver quién responde. Eso nos va a llevar necesariamente a un examen de causalidad, en lo que vamos a tener que probar la relación de causalidad y el factor de atribución. Puede haber socios minoritarios, como yo les dije anteriormente, que no tengan nada que ver en esa actuación de la sociedad, que no puedan haber influido en nada para que la sociedad no haya actuado de esa forma, y no por eso vamos a hacerlos a esos socios responsables por los actos que hayan llevado a cabo la sociedad utilizada como recurso por los socios mayoritarios. Solo vamos a hacer responsables a los socios que hicieron posible con su conducta causalmente que la sociedad actuara de esa manera. Creo que se entiende más o menos. Lo importante es, en todo análisis de responsabilidad, utilizar la relación de causalidad para saber quién responde y quién no responde. Ya hemos visto, con eso más o menos terminaríamos el artículo 54 ter. Ya hemos visto que la inoponibilidad de la persona jurídica generalmente utilizada como una acción, podría ser utilizada como una excepción. Como acción, en cuanto a sus características procesales, es una acción, si se quiere, de naturaleza extracontractual. Entonces, este hecho de que sea extracontractual es la que nos va a... Bueno, es una discusión que se daba sobre todo cuando existía la diferencia entre responsabilidad civil contractual y extracontractual, cuestión que ahora está zanjada en el nuevo código, pero técnicamente una responsabilidad extracontractual y de naturaleza societaria como acción de responsabilidad. Y con eso más o menos terminaremos este tema que les reitero, es muy importante que tengamos en cuenta.
El último tema que nos menciona como punto del programa, que no lo vamos a profundizar ahora, sino que lo vamos a profundizar en otras bolillas, es la ley 27349 de apoyo al capital emprendedor. Una nueva ley sancionada en el gobierno de Macri que estableció dos cosas importantes. Un sistema de financiamiento productivo y creó otro tipo societario que son las SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Eso lo vamos a estudiar más en detalle en las bolillas subsiguientes. Me interesa nada más nombrarlo ahora porque está en el programa para evitar cualquier problema. Artículos 33 a 62 de la ley 27349. Lo vamos a estudiar en detalle. Me interesaba nomás dejarlo dicho. Con esto terminamos lo que es la bolilla 1.